Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a presentar la definición de intervalos en la recta, ¿no? Vamos a motivar esto y vamos a estudiar sus propiedades. Bueno, en un video anterior nosotros habíamos introducido la definición de valor absoluto. Habíamos dicho que el valor absoluto de x no es otra cosa que la raíz cuadrada de x cuadrado para todo x perteneciente a los reales. ¿Ok? Y habíamos dicho que una definición alternativa al valor absoluto era esta. Valor absoluto de x vale x para x mayor o igual que 0 y vale menos x para x menor que 0. Una propiedad que presenta el valor absoluto, aparte de la desigualdad triangular y las otras desigualdades y las otras identidades que demostramos, es la siguiente. Valor absoluto dado un valor A, dado A perteneciente a los números positivos, que necesitamos que A sea positivo, dado A positivo, valor absoluto de X va a ser menor que A, si y solamente si X satisface esta cadena de desigualdades, menos A es menor que X, menor que A. Valor absoluto de X entonces va a ser menor que A, si solamente si X está entre menos A y A. Esta desigualdad, ¿cómo se demuestra? Bueno, vamos a demostrarla en un sentido y vamos a demostrarla primero así. Vamos a demostrarla en este sentido. Es decir, vamos a demostrar que si módulo de X es menor que A, nos preguntamos, X está entre menos A y A. ¿Ok? Bueno, nuevamente lo retomemos acá. Volvemos a escribir esto. Sabemos que el valor absoluto de X vale X o menos X. Dependiendo si X es mayor o igual que 0 o si X es menor que 0. ¿Ok? Entonces, obviamente, vemos esto, ¿no? Si X está en P, esto nos permite decir que módulo de X es igual a X y esto nos permite entonces decir que A menos módulo de X no va a ser otra cosa que A menos X y esto es un elemento que está en P. Y esto es un elemento que está en P porque, bueno, en realidad lo podríamos decir así, esto nos implica, esto es igual a esto y como módulo de A menos X, módulo de A menos módulo de X, perdón, pertenece a P, yo puedo concluir que esto que está aquí pertenece a P. Porque estoy utilizando la hipótesis de que módulo de X es menor que A. Módulo de X es menor que A implica que A menos módulo de X pertenezca a P. Pero como estas dos cosas son iguales, entonces esto que está de este lado, A menos X, también va a estar en P. Ese es el argumento. El otro caso a considerar es si X no pertenece a P. Si X no pertenece a P, ¿verdad? Tenemos entonces que el módulo de X vale menos X. Y si el módulo de X vale menos X, como yo puedo escribir esto, o sea, yo puedo escribir A menos módulo de X, no va a ser otra cosa que A menos X. Y esto no es otra cosa que A más X. Como yo sé que esto que está aquí está en P y esto es igual a esto, yo concluyo que esto que está acá también va a estar en P. Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Fíjense que bajo esta hipótesis estoy concluyendo esto, que si A menos módulo de X está en P, yo puedo concluir que A más X pertenece a P y estoy concluyendo también que A pertenece a P. Como se están cumpliendo estas dos condiciones al mismo tiempo, decir esto y decir esto, es exactamente lo mismo que decir que X es simultáneamente menor que A y mayor
que menos A. Ahí tenemos la demostración concluida en un sentido. En el otro sentido, ¿verdad? En el otro sentido de la demostración, si lo quiero mirar, lo quiero pensar así, en este sentido, entonces nosotros, ¿qué queremos ver? Que si A menos X está en P y A más X pertenece a P, queremos verificar o nos preguntamos, ¿A menos módulo de X está en P? Bueno, nuevamente, para verificar esto que está acá, simplemente escribimos o expresamos esto. A menos módulo de X no va a ser otra cosa que A menos X, A más X, y eso depende en el caso de que X esté en P o que X no pertenezca a P. ¿Ok? Si X está en P o X no pertenece a P. Entonces, tenemos que, como este y este están, ¿verdad? Porque estoy partiendo de la hipótesis que este sí está en P y este sí está en P. Y como esto es igual a esto, ambos casos nos permiten concluir entonces que A menos módulo de X está en P y en consecuencia módulo de X es menor que A. Pedir que estos dos elementos estén en P implican entonces que el módulo lo esté y por lo tanto que la diferencia de estos dos factores esté en P y por lo tanto se cumple esta desigualdad. Bueno, con eso que hemos concluido esta propiedad de los números reales. Dado A perteneciente a P, es decir, A mayor que 0, módulo de X es menor que A, si y solamente si, menos A es menor que X, menor que A. Ahora, esto nos motiva a pensar en lo siguiente. Ya para ustedes es conocido en cursos de cálculo que la recta, gracias a la relación de orden que existe, uno puede pensar la recta, asociarle a los números reales una representación que es una recta, en donde aquí fijamos el 0, a la derecha expresamos los números positivos, 1, 2, etcétera, y a la izquierda vamos a mirar los números negativos. Esta representación se la debemos a Descartes, y esto es posible porque el conjunto de los números reales es un conjunto totalmente ordenado. Dentro de la recta, nosotros podemos construir subconjuntos, pedacitos. Por ejemplo, yo puedo trabajar acá y esos van a ser los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Para cualquier valor A y B perteneciente a R, nosotros entonces tenemos que el intervalo AB no va a ser otra cosa que los X para los cuales A es menor que X, menor que B. No importa quiénes sean A y B. Esos son los que se conocen como intervalos abiertos. Intervalos cerrados son aquellos valores A y B, tales que, intervalos cerrados con extremos A y B, son aquellos valores X para los cuales A es menor o igual que X, menor o igual que B. Y eso en la recta se representa, permítanme dibujarlos, eso en la recta, supónganse que aquí esté mi recta, tenga el conjunto de los números reales, aquí esté mi recta, por decir algo, por aquí está el 0, mi intervalo cerrado se va a representar así, y lo que estoy es tomando este pedacito de la recta, o por ejemplo, mi intervalo abierto, permítanme llamar a este de extremos alfa, beta, por ejemplo, se va a representar de esta forma. Por acá vive la variable X, por acá vive la variable X. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con el módulo? Bueno, la última propiedad que acabamos de demostrar, la propiedad esta de que el módulo, permítanme limpiar un poco el pizarrón y decirlo, ¿no? Habíamos dicho entonces que el módulo de X es menor que A, si solamente si X está entre menos A y A. Bueno, esto tiene una representación gráfica
aquí podemos entonces mirar esto y pensar en un intervalito. Imagínense que aquí está el 0, aquí está entonces el extremo A, el extremo menos A, y pensar en esta desigualdad es pensar en este pedacito de recta. ¿Ok? Estoy mirando entonces, vamos a centrar un poquito mejor el 0 para que el intervalo, porque es un intervalo simétrico y el 0 está justo en la mitad. Pensar en esta desigualdad, pensar en los valores de x que satisfacen tales que el módulo de x es más pequeño que a, es simplemente mirar este intervalo que va a ser abierto porque los extremos no van a estar en el intervalo. Mi variable x va a vivir aquí y esos extremos no van a estar dentro del intervalo. Si yo aquí coloco menor o igual, entonces acá sí estoy cerrando el intervalo, eso es lo que se conoce como intervalo cerrado, y aquí sí estoy tomando los extremos, tanto menos a como a. En algunos textos, a ese intervalito menos a lo vamos a ver como bolas de centro, más adelante voy a llegar a eso, de centro 0, porque están centradas en 0, y radio a. Pero sobre este tema vamos a hablar cuando trabajemos topología de la recta. Ya eso es un comentario breve. Pero ya para cerrar aquí, entonces tenemos que los números reales tienen una representación en términos de, tienen una relación de orden, podemos representarlas en la recta, insisto en esto, tiene una representación gráfica, no importa dónde ubiquemos el 0, aquí hay una noción de escala, de aquí en adelante van a estar de aquí en adelante va a habitar P, pónganle que aquí esté el 1, hay una relación de escala gracias a cómo uno establece la distancia entre este elemento y este otro elemento, y si yo tengo por ejemplo aquí mis conjuntos abiertos o cerrados, también puedo considerar conjuntos semiabiertos o semicerrados, puedo considerar algo como esto, entonces aquí sería x mayor o igual que a, menor que b, ¿ok? Vamos a escribirlo así. Puedo considerar cosas como esta, o inclusive puedo considerar cosas infinitas. Por ejemplo, aquí está a, y entonces esta representación corresponde al conjunto menos infinito a. Por ejemplo, estos de aquí, bueno, aquí el a pertenece al intervalo. Este intervalo contiene el extremo A, pero no contiene el extremo B. Este de aquí es abierto. Estos se llaman abiertos. Ya después vamos a ver, este también es un ejemplo de un intervalo abierto. Pero este que está aquí no es ni abierto ni cerrado, porque es cerrado por este lado, por A, pero es abierto por este lado, por B. Obvio, aquí cabe destacar que en todos los casos siempre A va a ser menor que B. No importa cómo sea A o cómo sea B, la hipótesis fija o la hipótesis relevante es que A sea menor que B. Entonces tenemos los intervalos de la recta, tenemos el valor absoluto y ya para cerrar este video quisiera comentarles entre las propiedades del conjunto de los números reales es que si yo pienso, si yo pienso en esto, módulo de x menos y escribo esta desigualdad, módulo de x menos y menor o igual que a dado en P, siempre vamos a pedir que hace un valor positivo, y pienso sean x y y pertenecientes a los reales, tal que para A dado en P se satisface esta desigualdad. Yo lo que estoy es pidiendo, no importa, supónganse ustedes, si por aquí está X y por aquí está Y, yo lo que estoy pidiendo es que la distancia que hay entre estos dos extremos sea más pequeña que A. Es decir, este pedacito de acá tiene que ser más chiquito que lo que valga este número. Y si yo tengo dos valores x y y, módulo de x menos y igual a A, lo que me está diciendo es que cuando yo ubique el valor de x y ubique el valor de y, esta distancia de aquí mida exactamente A.
permítanme decirlo acá, o sea, aquí está X, aquí está Y esta distancia para esto, esta ecuación lo que me está diciendo es que estos son dos números cuya separación que hay de extremo a extremo es exactamente igual a A. Bueno, lo importante de la función módulo es que me permite no solo comparar números, sino que también me permite decir cuán próximos están unos de otros. Y eso tiene que ver con la noción de distancia. La noción de distancia es una noción en conjunto, es una noción que se da en general, que uno puede también establecer aquí en el caso de los números reales. En el caso de ustedes tienen una aplicación de x por x en el intervalo 0 infinito y d es distancia, d va a ser distancia, si ocurre estas tres propiedades, d de xy es mayor o igual que 0 para todo xy, perteneciente al conjunto, la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x, y la otra propiedad, tenemos esta primera propiedad, tenemos esta segunda, y la tercera propiedad es que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y. Para ver si, o de y a z, no importa, por la propiedad de arriba puedo aquí colocar el orden que yo quiera. Bueno, ocurre esto en general es lo que define una distancia, y ocurre que cuando yo, permítanme decirlo así, cuando yo pienso en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Y lo doto con una función d, donde d, en realidad d, acuérdense, d va a estar definida de R2, d va a estar definida de R2 en R. Y cuando yo pienso ahora el conjunto de los números reales dotado con esta distancia, donde defino d de xy de esta manera, dotado con una distancia definida de esta manera, yo tengo que R, puedo concluir que R es un espacio métrico. ¿Por qué es un espacio métrico? Porque vía esta fórmula y gracias a las propiedades que tiene el valor absoluto, D va a satisfacer las tres propiedades que enuncié anteriormente. Y la idea de trabajar en espacios métricos es importante para nosotros porque a partir de allí vamos a poder definir formalmente lo que son los límites y las nociones de aproximación.